Cuando el reloj de la historia marcó las 24 horas, las campanas de todas las iglesias anunciaron el nacimiento de un día histórico para Italia y Alemania. Es por ello que conoceremos más de la unificación. La unificación de Italia cuenta con tres antecedentes, los cuales se destacan como los más importantes. Número uno, tenemos la derrota de Austria. Esta llegó a ser la decisión principal en la que coincidía para acabar con el dominio austriaco. Es por eso que no podía ser posible sin la colaboración de alguna de las potencias europeas, siendo Francia quien aportaría dinero y también un ejército de más de 1000 hombres en contra de Austria, con el fin de adquirir ciertos beneficios. Uno de ellos es la estructuración en una federación de 3 estados bajo la influencia francesa, siendo Zamboya, Niza e Italia. También se muestran muchos más como la división de la península itálica desde la caída del Imperio Romano de Occidente. Como resultado de esta crisis, Odacro ocupa la península itálica y finalmente destituye a Rómulo Augusto, último emperador en el 476. Número 3 tenemos la derrota de Napoleón Bonaparte, el cual da paso al Congreso de Viena en 1815, estableciendo fronteras de los estados de la península itálica, las cuales se mantendrían para dicha unificación. Destacando que durante todo el proceso de unificación fue de suma importancia la influencia de la Revolución Francesa y la Ilustración. La lucha por lograr una gran nación encontraba sus bases en dichas experiencias. Damos paso a conocer los antecedentes de la unificación de Alemania, así como a mediados del siglo XIX eran dos territorios con elementos en común, también sus antecedentes toman el mismo rumbo para su unificación. Número uno, tenemos que Napoleón Bonaparte acaba con el Sacro Imperio Romano Germánico en el año de 1806, pero luego de la derrota que se percibe en el proceso de unificación de Italia, los territorios se agrupan bajo la Conferencia Alemana luego del Congreso de Viena. Asimismo, antecede la fomentación de la industria desde el inicio de la Revolución Industrial, con el fin de mejorar el mercado de la región, el cual había quedado unificado con la creación de la Confederación Alemana. Por último, se tiene la guerra contra Francia. Al final, que Austria había quedado debilitado, los intereses de Prusia solo se poseían fuera de Alemania. Como se mostró en los antecedentes, la unificación de Italia y Alemania no habría podido ser posible sin la participación de personajes clave y las acciones realizadas por ellos, acciones que son de carácter culturales, ideológicas, políticas y militares, que en la actualidad son vistos como personajes revolucionarios de la historia de ambos países. El inicio de la idea de la unificación italiana empieza por el reino de Piamonte-Cerdeña. Este reino se había creado poco después de la caída de Napoleón Bonaparte. Dicho reino fue el que impulsó el proceso de unificación italiana y que toda la península itálica se unifique en torno a un solo estado. Víctor Manuel II sería el primer rey después de la unificación. Un personaje inesperado, pero que sería clave en este proceso, fue Napoleón III. Se contaba con el apoyo de Napoleón III porque precisamente los italianos tenían que derrotar primeramente al imperio austriaco, los Habsburgo, y Napoleón III siempre fue enemigo de dicho imperio, y entre esa y otras razones decidió apoyar a los italianos. Luego de un proceso político-militar, surgen los ideólogos de la unificación. Para ejecutar bien el proceso de unificación, no solo hacía falta la fuerza, sino también las ideas, tanto políticas, culturales y sociales, y es ahí donde los pensadores de todos los reinos dentro de Italia se unen para compartir una conciencia de unidad nacional. Giuseppe Mazzini respalda la idea de la joven Italia, del compartimiento de idioma y cultura, y el conde Cavour, junto a otros personajes, fundaron el periodo Il Risorgimento y se plantea el nacimiento de la unidad italiana.
El inicio de la unificación alemana empieza por los reinos de Prusia. Prusia y Austria eran de origen germano, sin embargo, se notaba una mayor representación de Prusia, siendo Guillermo I el rey de ese momento, y de Prusia nace Alemania. Una importante figura en la unificación de Alemania fue Otto von Bismarck, mejor conocido como el canciller de hierro Otto von Bismarck, que realizando muchas acciones políticas y militares venció a sus enemigos para lograr poco a poco apoderarse de territorios cercanos. De último se daría la Confederación Germana, en donde Austria y Prusia eran los estados más representativos de todos los países que se estaban confederando, países que alguna vez pertenecieron al Sacro Imperio Romano Germánico. En el siglo XIX fue el siglo en el cual las diversas naciones europeas buscaron convertirse en Estados-naciones. Con esto se le puso fin al fraccionamiento político que había caracterizado Europa desde la Edad Media. Entre estas naciones estaban la futura Alemania y la futura Italia. La unificación alemana se hizo efectiva a través de la derrota de Austria y múltiples guerras exteriores. Personajes claves de la estrategia de unificación fueron el rey Guillermo I y su primer ministro Otto von Bismarck. El triunfo militar sobre Francia obtenido en 1970 le permitió a Prusia la creación de un nuevo Estado nacional, el Imperio Alemán o Segundo Reich, régimen de carácter autoritario apoyado políticamente tanto por los conservadores como por los liberales. Pero ¿cómo se dio la unificación alemana? En 1864, Prusia, con Austria aliada, declara la guerra a Dinamarca en la Guerra de los Ducados. Luego de la victoria, los estados de la Confederación Alemana se hicieron con los ducados de Schleswig y de Holstein. En 1866, Prusia, con el apoyo del Reino de Italia, declara la guerra a Austria, dando inicio a la Guerra Austro-Prusiana, en la que terminó victoriosa Prusia. La batalla final fue en Sadowa y posteriormente se firmó la Paz de Praga. Así Austria quedó fuera de Alemania y formó el Imperio Austrohúngaro. La Confederación Germánica se disolvió y en su lugar se formó la Confederación de Alemania del Norte, cuya autoridad suprema era Guillermo I. El paso final hacia la unificación fue la guerra contra Francia de 1870, cuando Napoleón III declaró la guerra. Prusia buscaba recuperar los estados alemanes que no estaban integrados a la Confederación de Alemania del Norte y recuperar posesiones territoriales de los franceses. El canciller Otto von Bismarck fue central en esta guerra. Este fue el ideólogo de la victoria prusiana. Prusia logró la victoria militar capturando a Napoleón y obligándolo a rendirse el 2 de septiembre de 1870, ya que el ejército prusiano logró cercar París, dando por terminada la guerra, llevando a la firma del Tratado de Frankfurt en mayo de 1871, por el cual Francia cedía a Prusia los territorios de Alsacia y Lorena, además de pagar una indemnización. A su vez, Guillermo I fue nombrado Kaiser de Alemania en el Palacio de Versalles, dando inicio al Imperio Alemán y finalizando el proceso de unificación alemana. Con el Reino de Cerdeña inicia la unificación italiana. En el año 1848 se generó el primer enfrentamiento bélico del proceso de unificación. Fue entre las fuerzas del rey piamontés Carlos Alberto y Austria, con el objetivo de expulsar a los austriacos del territorio del reino lombardo-veneciano. Pero la guerra no modificó el status quo previo. Por su parte, el rey Carlos Alberto dejó en el trono a su hijo Víctor Manuel II, quien posteriormente sería el primer rey de Italia. La segunda gran guerra del proceso de unificación fue la Guerra de las Dos Sicilias. El líder de esta fue Giuseppe Garibaldi, con la expedición de los 1000, en la cual organizó un ejército que invadió al reino de las Dos Sicilias. Y concluida la victoria sobre el reino de las Dos Sicilias, Garibaldi entregó el triunfo de sus conquistas al rey de Cerdeña. El 17 de marzo de 1861 se declaró la creación del Reino de Italia, con Víctor Manuel como rey, pero faltaban territorios por recuperar. Por eso, en 1866, el Reino de Italia entró en la guerra entre Austria y Prusia, a favor de Prusia, con el fin de recuperar el Veneto, el cual Austria, mediante la intervención de Napoleón, cedería con la condición de que se retiren de la guerra. La derrota de Napoleón en la Guerra Franco-Prusiana de 1870 fue un hecho definitivo para la unificación italiana, ya que el papado se quedó sin su alianza con Napoleón III y estaba desprotegido ante el poder del Reino de Italia.
llevando a que el ejército italiano se hiciera con la ciudad de Roma. El 3 de febrero de 1871, la ciudad de Roma fue declarada legalmente como la capital del nuevo país, concluyendo así el proceso de unificación de Italia. La historia de las relaciones internacionales estudia a lo largo del tiempo los hechos que se han desarrollado y que han llevado a la materia a ser como la conocemos hoy en día. La unificación de Italia y Alemania marcan un antes y un después en el contexto histórico. Para las relaciones internacionales es un punto clave que forma parte de su crecimiento como disciplina. La importancia de la unificación reside en los antecedentes políticos y sociales que iniciaron este proceso y cómo influyeron en el camino de desarrollo de la materia. Estudiar el contexto histórico ayuda a comprender cómo influenció esto en el desarrollo de las relaciones internacionales, cómo estos hechos fueron semillas que fundamentaron y ampliaron el espectro de estudio de esta área. Las relaciones internacionales abarcan un largo periodo de la historia universal, basándose en diversos acontecimientos suscitados a lo largo del tiempo. Han llevado a la materia hasta el punto como se encuentra hoy en día. La unificación italiana y alemana son parte de estos hechos que ayudaron a este crecimiento. Con base a lo estudiado podemos establecer que este hito histórico marcó parte de la estructura política, económica y comercial de la Europa moderna. Ahora bien, teniendo en cuenta todo el contexto histórico, cultural, político y social, se puede definir la importancia que este marca dentro del estudio de la historia de las relaciones internacionales. Como último espacio a nuestro aprendizaje, continuamos con las diferencias entre el proceso de unificación Italia y Alemania. Tenemos, por el lado de Italia, 5 diferencias, las cuales son, número 1, el liderazgo de un solo estado. Ese único estado fue Piamonte. Número 2, tenemos la vía diplomática y también militar. 3, el apoyo de otras potencias. ¿Cuáles fueron esas potencias? Las escuchamos, que fueron las más mencionadas, los cuales son Francia y Prusia. Número 4, tenemos las insurrecciones populares. Y terminando con la unión de todos los patriotas frente a Austria. Por el lado de Alemania contamos con 4 diferencias. Número 1, tenemos la rivalidad entre Austria y Prusia por la hegemonía alemana. También la vía militar. También esa se observa en Italia, es por eso que se ha colocado. Número 3, tenemos el enfrentamiento entre los estados alemanes, terminando con la imposición de Prusia. También queremos compartir qué semejanzas hemos encontrado entre ambos procesos de unificación, la cual tenemos como número 1, que son procesos de unificación de nacionalismos centrípetos, los cuales integran territorios diversos en una sola nación. Número 2, tenemos que proyectos de unificación que triunfan por medio del engrandecimiento de un solo estado, que es el más poderoso de los que existen desde el punto de vista económico, la industria militar, que tenemos a Prusia y Piamonte, terminando con los proyectos que defienden el principio monárquico y rechazan la democracia. Se impone el liberalismo doctrinario del Reino de Piamonte en el caso de Italia y el autorismo del Reino de Prusia en el caso de Alemania. Las unificaciones se hacen más aún en el caso alemán. Como se ha analizado y estudiado, la unificación de Italia y Alemania fueron procesos de formación de estados-nación impulsados por un sentimiento nacionalista surgido en el contexto napoleónico. A su vez, el liberalismo político se considera el principal motor de la unificación alemana e italiana. También ciertos sucesos previos, como la Revolución Industrial, la disolución del Sacro Imperio Romano Germánico, la Revolución Francesa, la Guerra de Francia y las ideas de la Ilustración, de las cuales surge el liberalismo político, sirvieron como antecedentes de los procesos de unificación.
Unificaciones italiana y alemana acabaron con el fraccionamiento político prevaleciente en Europa desde la Edad Media. Los procesos de unificación fueron llevados a cabo a través de guerras entre estados y reinos, con el fin de recuperar territorios y formar un solo país. Para el caso de Prusia se formaría el Imperio Alemán o Segundo Reich, y para el caso de Italia se crearía el Reino de Italia, el cual posteriormente se convertiría en la República de Italia. A pesar de que se logró la unificación, se vieron pronunciadas implicaciones. Por el lado de Italia, tras su formación, pasó a ser una monarquía constitucional, que afectó a la economía europea. Por el lado de los estados pontificios, los conflictos entre el Vaticano e Italia no cesaron hasta la creación del Estado del Vaticano en 1929, mediante el Tratado de Letrán. Por el lado de Alemania, teniendo como principal la democracia, no fue suficiente en los años consiguientes, ya que la forma de gobierno siguió siendo una monarquía absolutista. Las implicaciones para Europa fueron el nacimiento de estos dos estados-naciones y la formación de otros imperios, así como el fin del periodo napoleónico con la derrota de Napoleón III. Se ha podido establecer que estudiar el contexto histórico de los acontecimientos suscitados más relevantes del siglo XIX en Europa y cómo estos tuvieron impacto en sucesos devenires que influenciaron en el desarrollo de las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales abarcan un largo periodo de la historia universal, basándose en diversos acontecimientos suscitados a lo largo del tiempo. Han llevado a la materia hasta el punto en que se encuentra hoy en día. La unificación italiana y alemana son parte de hechos que ayudaron al crecimiento de Europa y las relaciones internacionales. Con base a lo estudiado, podemos establecer que estos sucesos históricos marcaron parte de la estructura política, económica y comercial de la Europa moderna. Es por ello que al hablar de la unificación de Italia y de Alemania, se abordó no solo los procesos de unificación, sino a su vez otros procesos históricos paralelos relacionados y posteriores, influenciados por estos mismos, llegando a la profundización de cómo se dieron estos procesos y por qué son importantes para los procesos de unificación. Destacando que durante todo el proceso de unificación fue de suma importancia la influencia de la Revolución Francesa y la Ilustración. La lucha por lograr una gran nación encontraba sus bases en dichas experiencias.